bueno, así esté disponible. La otra es compartir otros recursos, que lo voy a hacer, por supuesto. La idea de tener en línea, cuando sabía que era presencial, y me indicaron que ya estaba información para hacerlo a través de Teams, y bueno, pues no, esta sí va a ser presencial. Pero este, ahora sí que esto vamos a manejarlo como un plus aún ya en las clases presenciales de PAPA, que tengamos alguna plataforma como esta para seguir interactuando, compartiendo materiales, ir realizando sesiones, incluso que pueden programarse en un momento a otro, pues para hacer eh, aclaraciones, asesorías, etcétera, ¿no? Bueno, pues estamos ya grabándose. Les pido que mantengan micrófonos apagados para no interferir, pero en cualquier momento lo pueden habilitar, interrumpirme y con gusto los atiendo. Esa será una mecánica, pues en todo momento, en las presenciales, ¿verdad? Siempre hay la opción, o sea, menos de mi parte, de que se aclaren las cosas en el momento si están surgiendo dudas sobre todo, o cualquier comentario pertinente, pues en relación a lo que se está trabajando. Bien, la otra cuestión, aunque el sistema al final me da un informe que es un historial de todos los que estuvieron presentes y lo que ocurrió, voy a acostumbrarme en lo posible a descargar una lista de asistencia inicial, ahorita con 35 compañeros. Próximo al final haré otra y quizás algún intermedio. Pues simplemente un registro adicional. Eh, entonces ya estamos en posibilidades de referirnos al programa del curso. Bueno, pues en todo, en toda primera clase, ¿verdad?, de cursos es relevante, pues no solamente hablar del curso como tal, sino su relación con el plan de estudios, cómo contribuye a su formación en la carrera que están ustedes cursando, en este caso de ingeniero agrónomo especialista en fitosecnia. Y bueno, para ello están diseñadas alguna sesión para hablar de la importancia del curso como tal, incluso del agua en general, en el ámbito, pues, de México, que es lo que nos interesa fundamentalmente, pero, pues, realmente muchos aspectos y no están fuera de ellos los recursos naturales como el agua, pues también son materia de interés a nivel internacional. Incluso hay acuerdos internacionales sobre las aguas en la frontera que pueden ser causa de conflictos, o lo han sido. Ustedes seguramente conocen por las noticias, en, en periódicos, en televisión, de esta situación. Y creo que es muy pertinente que retomemos algunas cosas más o menos sistemático de ello para nutrir, pues, aquello que es de conocimiento común y público con relación al agua, al uso agrícola, que es lo que nos interesa en este curso. Bien, pues el programa, aquí está un resumen, la ficha curricular, cómo se le denomina. Es muy probable que ustedes lo conozcan. Si es así, me lo indican y dedico el menor tiempo posible. Aquí voy a destacar solamente, pues, que la asignatura dentro de su plan de estudios es de carácter obligatorio, bueno, de nombre Principios de Riego Agrícola, de carácter teórico y práctico, y tiene prerequisitos que afortunadamente actualmente se cumplen. Em, Creo que la parte de topografía como tal no es un requisito, eh, bueno, esencial, aunque sí muy conveniente. En edafología, qué decirles, jóvenes, creo que yo estuve insistiendo casi año con año desde que empecé a dar este curso, de que era muy conveniente que el curso de efología se diera antes que esta materia. Y les platico muy rápido. Cuando se daba de manera paralela, en cuarto año, en un semestre, lo que necesitamos en este curso inicialmente, pues son todas las características físicas relacionadas con el riego.
y allá empezaban con la génesis del suelo, etcétera, etcétera, y hasta el final pues, estaban con ello, pues simplemente había que hacerlo y al final una repetición. Y eso muchos años estuvo. Afortunadamente me hicieron caso. Yo no sé si otros compañeros habían insistido, pero yo estaba cada semestre indicando que eso debía de cambiar. Fisiología vegetal, pues también algunas cuestiones muy básicas o pocas, pero muy importantes, pues son básicas para entender la parte del riego. Y bueno, estamos en el ciclo escolar 2022-2023, primer semestre, quinto año son ustedes como generación, sesiones, horas de teoría 3, práctica 1, esta es la programación. Este, mm, Esperemos y poder incrementarlo hasta al menos a 2 horas y ya resolvemos algo importante. Por ahí varían comentándolo. Yo por mi parte lo haré también con las autoridades académicas. Aquí se marcan siempre horas independientes de estudio, eh, pues que siempre son convenientes. Se dejan algún tipo de tareas. Algunas veces serán ejercicios para afianzar lo que se ha visto en teoría. Otras veces será alguna pequeña consulta para que ustedes pues también se enteren lo que hay en otros ámbitos y comparen y puedan tener la manera de, pues de familiarizarse con lo que hay en esta área del riego agrícola, que es muy amplia y que por las características del curso, pues nosotros cubriremos algo específico, que precisamente voy a abundar en ello en un momento. En total tenemos 72 horas programadas y equivale a 6,75 créditos en este sistema. Bien, como objetivo general de este curso es que, bueno, al final de o en el desarrollo, se trata de, pues, promover el aprendizaje en ustedes para identificar los elementos teóricos y prácticos que permitan, pues, interactuar o a realizar, aquí se dice proyectar, el diseño, la operación y o la evaluación de los sistemas de riego a escala de parcela. De ahí que en otro momento le llamo a materia riego parcelario, por el enfoque que se le da al riego en parcela, bajo diferentes condiciones ecológicas y socioeconómicas. Pero realmente esto siempre está presente. En qué ámbito estamos trabajando, pues ustedes lo conocen muy bien. Hay materias que estudian estos aspectos y obviamente, dependiendo de ello, las tecnologías a aplicar, las tecnologías que dan resultados, pues deben ser acordes. Esto es esencial. Lo de escala de parcela tiene relevancia, pues también por lo que en general se espera de un ingeniero agrónomo fitotecnista, ¿verdad? De estar en la producción agrícola, en la asesoría o realizándola, en fin, este, y interactuando ya directamente con los sistemas en la operación de riego. El riego, por ejemplo, en el departamento de irrigación o la irrigación, como se le suele decir, es mucho más amplia en el sentido de incluir, pues desde las fuentes de abastecimiento que implica todo el respaldo para poder proyectarlas o a veces hasta construirlas, su conducción hasta las áreas de riego, conducción y distribución. Todo ello es un ámbito de la irrigación, pero bueno, aquí no me voy a referir un poco a ellas porque es importante tener ese contexto, pero el enfoque fundamental es hacia la parcela. Y el nombre de principios de riego agrícola, pues me parece también que es bueno en el sentido de principios, es ad hoc, porque vamos a enfatizar en aquellas cuestiones fundamentales que ustedes les van a permitir en un momento dado y con motivo del trabajo que desempeñen, poder incursionar hasta donde ustedes quieran, vaya sin límite, que haya unas bases firmes en la parte teórica y claro, la parte práctica enfocada al riego en parcela.
Esto es básicamente el objetivo general del curso. Y bueno, voy a ir describiendo los capítulos o unidades temáticas, como se les suele denominar también. Em, Hay una parte introductoria que precisamente tiene que ver con la importancia del agua en general, que ya les explicaba, pero del riego en particular en México y en el contexto pues global, que hoy en día es importante tenerlo. La temática, aquí la tenemos, la problemática del agua en México, pero la relacionamos a nivel mundial también, les decía, el concepto de riego, hay que partir de ahí, tener mucha claridad de lo que implica esto, referirme a los problemas que plantea el riego. Y si bien el riego es una práctica, se identifica como una práctica de cultivo, como otras que están presentes en los paquetes tecnológicos de los cultivos. O sea, hay técnicas que se pueden aplicar en mayor o menor medida dependiendo de lo que está haciendo. Este, eh, Pero en ese proceso, si el riego no se hace adecuadamente, se pueden suscitar problemas asociados al riego, que es lo que se hace explícito en el siguiente punto. Y en general, aunque esto lo voy a ir dosificando un poco a través del curso para no hacerlo tan pues continuo en estas cuestiones generales importantes, sí, pero que se pueden ir complementando sobre la marcha. Por ejemplo, cómo está organizado las áreas de riego en México. Fundamentalmente tenemos las grandes áreas denominadas distritos de riego, otras un poco más pequeñas, pero muchísimas, ¿no? Del orden de 50,000 actualmente en el país, unidades de riego, y también los llamados distritos de temporal tecnificado, que se le ha dado importancia en los últimos sexenios. Ahí, pues, podrían decir, bueno, es lo contrario al riego, ahí vamos a drenar, vamos a desagüar. Pero el manejo del agua apropiada, pues, demanda de los conocimientos de alguien que maneja el agua desde el punto de vista del riego o desde todos los puntos de vista, que es algo interesante aquí a mencionar. Lo que aprendamos del manejo del agua, pues va enfocado para el riego agrícola, pero en realidad, pues, En la, en la realidad tenemos el uso integral del agua para todos los usos y de alguna manera nosotros tenemos que estar interactuando con ello. Hoy en día se está en discusión y en práctica el uso principal, que es el consumo humano, y que está empezando a tener un conflicto de competencia por el agua que se utiliza en agricultura. Bueno, eso ha sido eterno. Precisamente son de las razones por las cuales estas temáticas del riego tenemos que hacerlas de la manera más eficiente, porque el agua se está demandando para múltiples usos y nosotros debemos ser muy responsables en su uso en lo que nos corresponde. Y al final, bueno, aterrizar qué es ese ámbito del riego parcelario que está asociado al riego a la escala de parcela, precisamente. Bien, esto es en la parte introductoria. Em, Hay un capítulo 2 en el que se estructuran los conceptos básicos del riego. Y aquí ustedes van a identificar varios temas que de alguna manera se vieron, de acuerdo al contenido del programa incluso, este, eh, quizás no tan orientados hacia el riego, pero pues los conceptos son los mismos, ¿verdad? Seguramente que para ustedes no va a ser novedad hablar del contenido de humedad en el suelo. Quizás ahí sí necesitamos profundizar bastante, tensión y esfuerzo de humedad del suelo, pero sobre todo el primer punto, que son las características del suelo en relación al riego. ¿Qué capacidad de campo, PMP, densidad aparente, porosidad? En fin, seguramente que esto es materia o fue materia de su curso de arqueología. Este, yo lo que ahí pretendo hacer es que veamos aquello que ustedes
ya cubrieron, no ser repetitivo, pero sí hay cuestiones, sobre todo a nivel de campo, que pueden realizarse. Y de hecho, unas prácticas están realizadas, pero de campo. Y en ese sentido, pues complementan lo que ustedes vieron y orientan más hacia nuestro propósito, que es el riego. Ya no es intención de ninguna manera ser repetitivo, pero sí orientarlo hacia lo que se requiere. Por algo son requisitos y están aquí. De ser necesario se repasa, pero no estamos tratando de incurrir en duplicidad de ninguna manera. Eso es pues, inconcebible, o al menos no debe de ocurrir. En fin, esta parte está estructurada para todos los aspectos básicos. Debo decirles que en el departamento de irrigación, en la carrera que se lleva actualmente, ingeniero en irrigación se denomina, em, prácticamente esta temática, con un poquito más, pero en esencia esto, constituye una materia completa, lo que se denomina relaciones agua, suelo, planta, atmósfera. Para el buen entendimiento del riego en los aspectos de diseño y algunas otras cosas muy específicas, pues se demanda de hidráulica. Esto no está dentro de lo que ustedes están llevando. Habrá necesidad, sí, de abrir algunos pequeños espacios para referirnos a ello, que es indispensable. Lo vamos a hacer, pero tampoco vamos pues a sustituir con un curso, no. Pero sí debemos de ser, pues yo me siento en esa obligación y creo que todos los compañeros que impartimos este curso lo hacemos, pues complementamos aquello que es indispensable para que todo esto sea posible, por las características del curso y que al final, pues debemos de tener todos los que aquí denominamos principios enfocados hacia la práctica eficiente, efectiva del riego. ¿En qué? En la producción agrícola, en el rendimiento, en la calidad, que, bueno, ustedes saben, pues es nuestra preocupación, en este caso como agrónomos. El último punto que no se alcanza a ver aquí, es infiltración de agua en el suelo. Este punto incluso se les anticipo, lo voy a diferir para cuando veamos, estemos empezando el riego por gravedad o riego superficial o riego rodado, porque está muy relacionado y hasta ya se utilizaría y conviene más verlo de inmediato. Pero estos son los conceptos mínimos básicos del riego que vamos a ver, algunos repasar y complementar, como ya les decía. El capítulo 3 se denomina demanda de agua y requerimiento de riego de los cultivos. Fíjense, desde aquí quisiera empezar a hacer énfasis en conceptos y en nomenclatura propia del curso. Demanda, así en general, y requerimiento, pues son sinónimos en la vida cotidiana, pero en el contexto del riego, hablar de la demanda de agua para los cultivos, por supuesto, estoy hablando de los cultivos, pero el requerimiento de riego, que podría decir demanda de riego, es lo mismo, pero no es lo mismo la demanda que el requerimiento en el contexto del riego, ¿sí? Vaya, son términos que se han acuñado de esa manera. Eh, Cuando hablamos de demanda de agua nos referimos a la cantidad total que el cultivo requiere para su óptimo desarrollo. Es algo que le vamos a dedicar importancia aquí en este tiempo, en este, en este capítulo. Eh, pero cuando hablamos de requerimiento de riego es la aplicación del agua al suelo, vamos a irnos familiarizando con ese término, para reponer la humedad que se pierde en el proceso evapotranspirativo. Y hay que aplicarla al suelo en la zona de raíces, pero es lo que tenemos que aplicar. Una cosa es lo que demanda. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué habría de diferencia en lo que en lo que demanda la planta y en lo que debemos aplicar como riego? ¿A alguien le suena familiar esto?
Bueno, no se preocupen, precisamente, pues para esto es el curso, son las cosas importantes que sí tenemos que enfatizar. O sea, una cosa es lo que demanda el cultivo, ¿sí? Y que se le debe de proporcionar, pero el riego es una práctica, lo vamos a hacer de manera artificial, pero la naturaleza ya nos aporta en general, dependiendo del lugar, una cantidad importante de agua, la lluvia, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a aplicar en complemento a lo que ya hace de manera natural la lluvia. Por eso el requerimiento de riego es diferente. La diferencia entre demanda de agua y requerimiento de riego es la lluvia aprovechable. Y puede ser tan grande, pues que hay zonas de temporal importantes, ¿verdad? De buen temporal, en donde la lluvia se acomoda más o menos, o lo mejor posible, a los requerimientos. Entonces, estos conceptos es importante entenderlos así. Y luego, por supuesto, cómo estimarlos, cómo calcularlos, esta demanda, lo que hay que aplicar. Aquí aprovecho para decir, hay tres preguntas básicas que en diferentes ámbitos, pero en el riego se aplica muy bien, que si les damos respuesta apropiada, pues estamos resolviendo prácticamente lo que se requiere en la práctica del riego, que es cuánto, o sea, cuánto debemos de regar, cuánto debemos de aplicar a los cultivos, a los diversos cultivos, cuánto, cuándo, o sea, cuál es el momento oportuno para hacerlo, y cómo, con qué sistema o método de riego. Si nosotros damos respuesta apropiada a ello técnicamente, pues estamos resolviendo, estamos abordando todo lo realmente importante y práctico del riego. O sea, de esa manera vamos a ir eh, entendiendo lo que es preciso para la práctica racional, para la práctica efectiva y eficiente del riego. Que el objetivo final, voy a ir diciéndolo también, hay un objetivo técnico, pero el objetivo final, como ustedes bien lo saben, es que al productor se le manifieste el incremento de rendimiento y más allá en, en ganancia en la agricultura comercial, ¿verdad? Mm, No debemos de perder de vista que, pues, seguimos hablando de esos dos tipos o áreas de forma de producir comercialmente o para el propio consumo, ¿no? Ok, pues esto, así se denomina este capítulo y se refiere al cuánto regar, ¿sí? Lo que requiere primero el cultivo y lo que debemos de dar en forma de riego. Al final, aquí incluso este punto lo incluyo aquí porque inmediatamente de esto prácticamente surge la posibilidad de planear la aplicación del riego, la programación. Aquí le llamamos el calendario de riegos. Esto, digamos, ya es un tema un poquito diferente a lo que aquí se expresa como demanda y requerimiento. Aquí ya se habla del cuándo regar. Realmente con el siguiente tema, podrían fusionarse y hablar de lo que llamamos programación del riego, momento de riego. Solo que aquí se prefirió, como capítulo 4, hablar de la programación del riego en tiempo real. Es otra cosa que quiero ir este, comentando con ustedes por la importancia que tiene entenderlo. Si ya resolvimos el problema de saber cuánto vamos a regar, el problema ahora de en qué momento aplicarlo es programarlo de manera anticipada. Esto es hacer un calendario de riegos con fines de planeación. Esto siempre es importante y lo debemos de hacer al inicio, porque va a depender de la disponibilidad que tengamos en ese momento, de cómo esperamos
en general cómo esperamos que se desarrolle el clima y de acuerdo a las fechas que tenemos, pues va a ocurrir algo. ¿Estamos previéndolo teóricamente? Sí, y es muy importante hacerlo. Pero cuando ya estemos con el cultivo que empezamos, se siembra, etcétera, todas las prácticas, empezamos a aplicar los riegos, pues depende de cómo se venga el clima y el tiempo. Entonces, vamos a estar programando, pero ya en real, en la realidad. Es una programación inmediata, por eso se llama programación en tiempo real. Y todo eso es una serie de criterios que hay que aplicar y dispositivos para monitorear la humedad del suelo, por ejemplo, y poder decidir el mejor momento de riego, que se puede desfasar. Podemos nuestro calendario teórico que calculamos, que no por teórico está mal, porque es nuestra planeación, que siempre debe existir. Ustedes saben que sin planeación, pues no estamos haciendo nada de manera correcta. Si planeando luego nos va mal, imagínense, sin planear. ¿Por qué? Pues porque ustedes lo saben mejor que yo y lo van a aprender con mucho más detalle en esa gran carrera que es la de ingeniero agrónomo fitotecnista, ¿verdad? Tiene que ver con ni más ni menos con la producción agrícola. Bueno, pues depende de cómo se estén dando los tiempos. Si ya se va acercando el riego, pero llovió, pues no habrá que llegar, hay que diferirlo y hay que estar pendientes de lo que ocurra. A todo ello le llamamos la programación de riego en tiempo real. Momento de riego o calendario de riego, sí, pero en tiempo real. Todo podría ser una unidad, sí, si le incorporamos primero aquí la calendarización del riego con fines de planeación y ya tendríamos todo lo relativo a este aspecto de dar respuesta a cuándo regar, con fines de planeación y luego ya sobre la marcha. Esto es importante entenderlo. Muchas veces no se entiende y como que se pierde en la teoría. Estamos haciendo un calendario y dices, bueno, y después, pues eso no se va a aplicar. Pues lo más probable es que no. En promedio sí, pero ustedes conocen todas estas cuestiones técnicas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque estamos con procesos aleatorios, con la lluvia, con situaciones que tenemos herramientas para prever cómo vendrán y podemos estar preparados, pero vamos a actuar conforme se vayan dando las circunstancias. Vaya, esto es fundamental. Otras áreas de conocimiento, otras profesiones no tienen que ver con esto, y no lo entienden. Aquí estamos realmente en algo complejo y, y sin embargo, pues perfectamente estudiable con, con todas las ciencias que tenemos a nuestra mano, ciencia y tecnología. Bien, bueno, pues llegamos a un punto importante que ya tiene que ver con el cómo regar. Pues las posibilidades, afortunadamente, son muchas. Hay una gama tremenda de variantes de métodos, sistemas de riego. Tenemos que familiarizarnos con ello y un primer estudio en forma genérica se da en este capítulo, cuando se habla de los métodos de riego en general, como parte introductoria, se habla de la clasificación, la descripción de los métodos de riego, los criterios de elección, que es un problema al que nos enfrentamos como quienes damos asistencia técnica, debemos orientar al productor en cuál es lo más conveniente. Lo podrá hacer. Aquí es donde el contexto socioeconómico y ecológico tiene mucho que ver también, por supuesto. La importancia relativa de los métodos de riego y cómo podemos entenderlo y conocerlo y cómo está a nivel nacional, bueno, pues es algo que también se desprende de este análisis que haremos de los sistemas de riego. Y por supuesto, luego veremos en los capítulos subsiguientes, en el 6, por ejemplo, este, el riego superficial. Ya hace un momento decía, riego por gravedad, se le suele llamar también, y más en el departamento de irrigación.
eh, una, en esta carrera de ingeniero en irrigación, es un curso completo. En este caso yo lo he impartido desde su creación prácticamente, del riego superficial, del riego por gravedad o riego rodado, que hoy en día ha avanzado tremendamente con aquello que pues se acostumbra a hacer todavía en algunos lugares, pero hace falta mucho aquí empaparnos de ello nosotros como técnicos y tratar de llevarlo a campo. ¿Por qué? Porque mm, sigue siendo del orden del 90% de la superficie de riego en México y en el mundo, pues quizás un poquito menos, pero también de ese orden, este, eh, que se riega por métodos superficiales. Y bueno, ahí hay cuestiones que uno quizás se pregunte, bueno, ¿y por qué si hay otros métodos potencialmente mejores? Bueno, pues aquí de por medio nada más y nada menos está pues la inversión que hay que hacer y todo tiene que ser acorde. Por eso las condiciones socioeconómicas pues hay que tenerlas presentes siempre. Es como se planteaba el objetivo general del curso. Sí, todo esto lo vamos a ver, pero en el contexto ecológico y socioeconómico. Bien, aquí pues está desglosado con mucho detalle. Nosotros lo abordaremos con la suficiente, digamos, profundidad, ¿sí? Para que eh, podamos ver fundamentalmente, aquí vamos a hacer énfasis y vamos a hablar de diseño de algunas formas, pues relativamente sencillas, eh, de enmelgas sin surcos, que son los principales variantes de riego superficial, pero básicamente nos vamos a enfocar a la operación y a la evaluación del riego superficial, que prácticamente con eso podemos también resolver muchas cuestiones. Un proceso sucesivo de evaluación y de implementación del riego nos puede llevar a su mejoramiento y tener al final resultados como un diseño con todos los elementos que pudiéramos disponer en algún momento dado. En fin, ya lo abordaremos en su momento, pero aquí dedicaremos al riego superficial. En capítulo 7, el riego por aspersión. Aquí seguramente dedicaremos un poco más de tiempo, que sí, sí está bastante reducido, pero también, ¿por qué? Porque sí es conveniente que entendamos cuando menos criterios de diseño, porque ello nos va a ayudar a la hora de evaluar los sistemas de riego, que eso pues sí lo debemos de tener dentro de nuestro bagaje, el poder hacerlo. Cualquier ingeniero, agrónomo, si está dedicado a la producción, pues tiene que operar sistemas, pero operarlos implica evaluar, operarlos y evaluar. Ya a lo mejor lo más especializado del diseño e instalación, bueno, pues será materia de algún especialista, pero familiarizarnos con la operación y evaluación es fundamental. Y sin embargo, entender bien esto, pues algo vamos a referir. Y aquí requeriremos algo de hidráulica en refuerzo, elemental, pero que ayude a este aprendizaje. Y lo mismo con el riego por goteo o riego localizado, aunque por riego localizado es un término que engloba también a la microaspersión. Y aquí básicamente sí está enfocado a goteo, pero finalmente son de la misma familia o del mismo grupo, ¿no? Este, y con ello, pues estamos también lo mismo en el sentido de ver pues, los componentes, sus funciones, los criterios de diseño. Aquí mucho hay en común, sobre todo en la parte hidráulica, con los sistemas presurizados, con los sistemas de aspersión, que finalmente son presurizados. Tanto el goteo como la aspersión pues, son presurizados y su manejo pues es en muchos aspectos similar, o sea, aspectos comunes. Hay algunos particulares muy importantes que habrá que profundizar, este, por supuesto. Por cierto, pues esto también es toda una temática, es otro curso que se lleva en el Departamento de Irrigación, los riegos presurizados, que engloba aspersión y goteo fundamentalmente. Entonces, bueno,
Esto verlo a profundidad, pues no cabe en el curso, pero vamos a darnos, y así está diseñado el curso, y esto es pues parte de mi trabajo, el orientar aquello que se considera fundamental para que ustedes como ingenieros agrónomos expertos en la producción agrícola, pues lo tengan como parte de su herramienta cotidiana, ¿verdad? Este, eh, Cabe perfectamente los diferentes acercamientos a la tecnología. Vaya, ustedes utilizarán mucho todo lo de nutrición, todo lo de control de plagas y enfermedades, con mucha profundidad, sí, para la producción, pero un ingeniero parasitólogo, pues se va a ser experto y habrá que recurrir a él. O sea, eso es entendible. Y quiero que lo tengan presente también, porque pues no se me asusten, es mucho, sí, el contenido, ¿no? Pero debemos y tenemos de tener la capacidad de que esto lo dosifiquemos y lo enfoquemos para nuestros propósitos. Y, y suficientes, por supuesto, porque pues, de eso se trata. Ustedes al final tendrán que manejar todo de manera integral y el riego es fundamental. Sobre eso, pues vamos a enfatizar en las primeras sesiones. Estamos a punto de terminar, bueno, faltan unos minutos, pero sí me gustaría, falta hablar un poco de la parte práctica. La parte práctica en el programa tenemos este, 8 prácticas que están en el, en el programa de estudios, una relacionada con la estimación del contenido de humedad en el suelo, por supuesto, de determinaciones de la capacidad de campo y densidad aparente. Sé que sobre todo densidad aparente, capacidad de campo también hay métodos de laboratorio y seguramente los vieron o refirieron, probablemente hasta lo practicaron alguno de ellos, pero nosotros aquí sí lo vamos a enfocar a campo, en campo, hay métodos de campo, incluso pues son más recomendables siempre que se pueda hacer, este, y lo comentamos. En el caso de que ya lo hayan hecho, pues no lo vamos a repetir, por supuesto. Pero aquí hay más características físicas del suelo relacionadas con el riego y cómo los podemos determinar en campo para poder utilizarlos en eh, en los aspectos de la respuesta al cuánto, cuándo y cómo regar. Más al cuánto y cómo, ¿verdad? En este caso. Eh, una práctica 2 que es prácticamente diseñada para el riego por gravedad, riego superficial. Debemos de tener caracterizado, o sea, tener capacidad de caracterizar este proceso de infiltración de agua en el suelo, que es muy, muy especial. Entonces hay una práctica ahí diseñada para cómo hacerlo en campo, por supuesto. Y una tercera práctica es de medición del agua y uso de sifones de riego. Aquí incluso programaremos una parte, se ha hecho, y creo que es interesante y útil, aparte de familiarizarnos con su uso, que puedan ustedes obtener información en laboratorio. Aquí podemos estar en laboratorio de hidráulica para tomar datos y calibrar los sifones, que si los encuentran en la práctica y no conocen su funcionamiento, su calibración, pues lo puedan realizar. Esto es las partes de hidráulica elemental que vamos a ir agregando en la parte práctica, básicamente, sin meternos mucho en teoría. Eh, la práctica 4, aquí es una visita a una estación lisimétrica. Este, son dispositivos complejos. Eh, en Chapingo tenemos uno, es, fue el primero en el país, ahí en la estación meteorológica. Ha pasado por diferentes momentos, por su tiempo que tiene, este,
en la época de estudiante mía, que fue por allá por los 70 al principio, fue que se construyó, o sea, tiene más de 50 años. Y bueno, se le ha procurado mantener, pero es una que podemos visitar. El Colegio de Posgraduados tiene dos y algunas otras variantes. Ahí hemos acudido para pues, tener un poquito más de, de, de conocimiento en las variantes que existen. Y hay uno más, hasta donde conozco, en el CENIT RASPA, es el Centro Nacional de Investigación Interdisciplinaria en Relaciones Agua-Sol-Planta, en, está en la región lagunera, y ahí se instaló también fue el segundo en el país, y luego los del colegio son más recientes. Pero hasta ahí no hay más en el país. A nivel mundial también son pocos. Y son estructuras que se construyen, se instalan en campo para estar monitoreando el consumo de agua por las plantas. Vaya, vamos a decirlo así, es una macetota, pero instrumentada para medir con toda precisión lo que están consumiendo las plantas. Pues es interesante visitarla, saber de qué se trata, ¿no? Es una de las opciones ya a nivel experimental para el conocimiento a detalle de la demanda de agua de los cultivos. La práctica 5 es una visita al campo experimental de sistemas de riego. Bueno, aquí probablemente muchos de ustedes lo han visitado, el campo de irrigación, laboratorio le llamamos de ingeniería de riego. Sea programado general, pero pues aquí como vamos a hacerlo con diferentes sistemas, pues tal vez lo hagamos en conjunto o ya parte por parte, como se hace aquí. Vamos a hablar de la operación y evaluación de riego por melgas. Esto, bueno, pues todavía estamos en tiempos de lluvias, vemos cómo se comporta, pero vaya, esto lo procuraremos hacer. Hay que hacer muchas operaciones antes para poderlo realizar como práctica. Claro, podríamos evaluar cualquier otro riego en cualquier otro lugar. De eso podría hacerse también. En fin. Y lo relativo a la operación y evaluación de riego por aspersión, que será otra práctica. Y hay otra que ya no alcanza a explicarse, la 8, que es también operación y evaluación de riego por goteo. En muchos casos, por los prisas, se las hemos hecho en conjunto, aspersión y goteo, pero bueno, claro que implica más tiempo y eso, si se programa en algún día especial, pues se pueden hacer. Pero bueno, mínimamente, como ya lo estamos platicando, y de poder disponer al menos de 2 horas, a lo mejor algún ajuste por ahí es posible hacer. Bien, en cuanto a la bibliografía y apoyo en este curso, este, hay algunos clásicos, por ejemplo, el primero, Aguilera y Martínez. Este, Martínez Elizondo René es un maestro del Departamento de Irrigación, este, que sea particularmente pues, especializado en estos temas de relación agua-solo-planta atmósfera. Él imparte la parte de riego presurizado también en el Departamento de Irrigación. Y el origen de esta publicación, aquí por Chapingo, este, data de una tesis que hizo este estudiante, Mauricio Aguilera Contreras, si mal no recuerdo. Y bueno, pues el material fue luego retomado para publicarse como libro y se ha actualizado. No estoy seguro si esta es la última, pero si hay alguna una más reciente. Hay algunas otras referencias importantes porque están muy especializadas y pudieran ayudar pues, a complementar. Desafortunadamente algunas pues en idioma inglés, que hoy en día pues no es dificultad para la mayoría
de ustedes, ¿no? Se ha hecho mucho énfasis en la universidad para tener un nivel mínimo y cuando es aspectos técnicos, pues se facilita mucho. Este libro de Cuenca, el que se llama Diseño de Sistemas de Riego, un, un enfoque ingenieril de Prentice Hall. Y varias publicaciones de la FAO. La FAO, como ustedes saben, pues ha apoyado la agricultura en desarrollos técnicos, en estudios, en mantener bases de datos relevantes. Y una primera publicación que hicieron, esta incluso es la segunda, pero como están en orden alfabético, el autores Durenbos y Kazam, desde el 79 se hizo esta publicación, pero sigue teniendo mucha vigencia. Se llama Efectos del agua sobre el rendimiento de los cultivos. Muy importante el tema, ¿verdad? Porque los criterios y la orientación para la aplicación de los riegos, pues debemos de tener presentes el impacto que queremos tener con ella en la producción, en el rendimiento. Entonces, este boletín 33, como se le denomina de manera clásica, pues es importante y están en línea. Yo por ahí se los podré compartir. Algunos fueron escaneados, bueno, por la importancia ahí en irrigación. Y otros, pues los pueden ustedes buscar. La bibliografía de la FAO es extensa. Este es el previo que habla de las necesidades de agua de los cultivos. Aquí prácticamente se propusieron 4 métodos. Hay una publicación más reciente, está al final, pero esta es, digamos, la base. Es el boletín 24. ¿Recuerdan? El anterior es el boletín 33. Este es el 24. Este habla de necesidades de riego. Este habla de los efectos del agua en el rendimiento de los cultivos. El INTA como editor, porque ahí hay un número importante, 18, creo que sí, 20 autores. Ahí aparezco yo con un tema. Es un manual muy completo que se llama Manual para Diseño de Zonas de Riego Pequeñas. Esta edición, que es la segunda, pues incluye bastante de los temas del curso con alguna profundidad. Aquí yo no abordo el tema del riego como tal, sino el tema que yo abordo es algo en que he trabajado muchos años, que es la parte de la nivelación de terrenos agrícolas. Pero otros compañeros ahí aportan en las temáticas relacionadas al curso. Por eso lo pongo como referencia. Y la primera edición, 10 años antes, se hizo en el Departamento de Irrigación y a mí me tocó incluso participar como editor, porque fue un trabajo solicitado por el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua en aquel tiempo. Y aquí lo que se hizo fue actualizarlo, ¿no? Pues ya también tiene su tiempo, pero es uno de los referencias más completas en cuanto al riego, porque habla tanto del diseño de la zona de riego como tal, como el riego agrícola. Esta otra referencia en inglés, de Larry James, eh, Principios del diseño de sistemas de riego parcelario, sería la traducción, que se refiere al diseño del riego en parcela. Están muy especializados, sí, pero son complementarios, ¿verdad? Conviene mucho tener estas referencias. Y la versión más actual, aunque vean también la fecha, 1999, digamos, es la versión moderna del FAO 24, de necesidades de agua de los cultivos. Aquí se llama evapotranspiración del cultivo. Está en la serie de estudios de riego y drenaje y es el manual boletín 56 de la FAO. Esta es una referencia importantísima, está en línea, lo vamos a abordar. Se hizo un software, el CropWeb, basado en todos los conceptos que hay aquí y que lo vamos a ver, vamos a familiarizarnos con él porque es una herramienta útil, muy útil y que facilita la aplicación de los aspectos de necesidades del agua y programación del riego. Bien, bueno,
pues para complementar, y creo que con esto terminaríamos ahora sí la clase de hoy al menos, cómo está previsto en nuestro programa de estudios de la materia, en el programa analítico, la evaluación. Bueno, pues aquí con el carácter teórico práctico tenemos con una ponderación de 60% exámenes parciales en la parte teórica y reportes de prácticas que van a dar el 30%. Estas son por equipo, hay que integrar equipos para las prácticas, brigadas les llamo aquí, con un valor de 30% y esporádicamente algunas tareas que estarían sobre la temática o sobre lo que se ha llamado trabajo independiente, que básicamente quisieran algunas tareas y trabajos extra clase, algunas tareas de ejercicios, otros de alguna investigación complementaria de algún punto que sería conveniente que ustedes mismos vayan incursionando en lo que existe y pues vayan teniendo maneras de cómo complementar lo que en sus cursos en general se ve, en particular en de principios de riego agrícola. Bien, pues esto de mi parte sería lo que pues preparé para mostrarles, para darles un panorama de qué se trata nuestro curso. Espero que las expectativas coincidan con lo que ustedes esperaban del curso. Si alguna cosa especial se requería o de expectativa, coméntenlo, vemos de qué manera lo podemos también por ahí incorporar o canalizar de alguna forma. Pero esto es lo oficial, digamos. ¿Quisiera alguien comentar sobre el programa o sobre lo que les he estado comentando de poder este, mm, manejar este curso este, en línea sería bueno, en conjunto, la parte teórica y, por supuesto, la parte práctica ya de campo, presencial. Disponer de una media hora más para poder pues aprovechar un poco más la parte práctica. Bien, mientras lo piensan, con esto nos quedamos ahorita como reflexión nada más. Vean el concepto de riego agrícola. Aquí le puse puntos suspensivos porque hay un poquito más, pero básicamente aquí se aborda lo esencial. ¿Qué es lo que debemos de entender por riego? ¿Cuál es ese concepto? Y que nos va a orientar a qué es lo que debemos de hacer para cumplir con ello. Y dice aquí, dice, el riego es una práctica de cultivo, así como cualquier otro. Ustedes van a hacer control de malezas, la preparación del suelo, combate de plagas, enfermedades. Bueno, pues la aplicación del riego es otra parte. El riego es una práctica de cultivo que consiste en aplicar agua al suelo. Ojo, decimos vamos a regar los cultivos, sí, pero el agua la aplicamos al suelo en la zona radicular de los cultivos. Ojo, o sea, no es echar agua nada más, es ponerle donde se necesita, con el objetivo de reponer la humedad perdida por el proceso evapotranspirativo. Los procesos hacen que el agua sea utilizada, entre comillas, vamos a aclarar todos esos conceptos, porque lo que se transpira, bueno, pues no se queda en la planta, pero sí tiene gran relevancia. De eso creo que sé que tienen antecedentes muy sólidos. Y precisamente a eso me refería cuando decía, pues qué bueno que ya llevaron su cultivo, sus cursos que hacía referencia. En este caso, pues la parte básica de las plantas, ¿no? La fisiología vegetal, que la ven con mucha profundidad y eso pues ayuda mucho y les da ventaja incluso. O sea, eso lo vamos a hacer, ojo, vamos a aplicar y a reponer la humedad perdida cuando y solo sí, deberíamos decir, cuando la lluvia no es capaz de compensar ese déficit. O sea, vamos a hacerlo ayudándonos de lo que la naturaleza nos está dando, complementando nada más. Y adicionalmente tiene ciertas ventajas que luego
necesaria. Pero esto, bueno, ya nos orienta porque tenemos que ver con mucho cuidado las características del suelo que condicionan cómo va a ingresar el agua, a tener elementos para medir qué niveles de humedad, porque en qué momento consideramos que ya debemos de aplicar el riego. Bueno, son todas estas cuestiones que da pauta y si partimos de que esto es lo que hay que tener en mente, ya tenemos mucho ganado. Este es el primer concepto que forma parte de los principios del riego agrícola. Entender perfectamente qué es lo que pretendemos con el riego a nivel de parcela. Y ahora sí sería todo. Voy a, este, mm, bueno, dejar de grabar, que no sea, tengamos aquí muy grande el video.